Hola, hola, muy buenas tardes, días, madrugadas, dependiendo desde el momento en el que ustedes nos estén siguiendo, estén acompañándonos en este ejercicio de análisis de las sesiones que estamos realizando. El día de hoy corresponde la revisión de la sesión número 3. Recordemos que estamos analizando las sesiones en su fase intensiva de consejo técnico correspondiente a este ciclo escolar 2021-2022 que está próximo a iniciar. Entonces, si no hay alguna reestructuración, reorganización de los tiempos en los que se va a desarrollar esta sesión, estaríamos realizándola con nuestro colectivo docente el miércoles 25 de agosto. Nuestra tercera sesión, que nos maneja dentro de la guía intensiva, que correspondería a un aproximado de 4 horas para destinarse en el desarrollo de la misma, se titula ¿Qué deben aprender nuestras alumnas y alumnos? La selección de aprendizajes fundamentales, base de una atención diversificada. Empezamos. Bueno, pues en este caso, como hemos mencionado en las sesiones anteriores, ya llevamos 2, tercera con esta, cada una de ellas se acompaña de una pequeña introducción a la que vamos a dar una breve lectura muy general, rescatando algunos elementos que creemos son relevantes y que están resaltados en amarillito. El acuerdo 160621, que regulaba las acciones específicas y extraordinarias relativas a la conclusión del ciclo escolar pasado, señalaba que durante las primeras semanas, aproximadamente las 2 primeras semanas del ciclo escolar que estamos próximo a iniciar, se llevaría a cabo un periódico de valoración diagnóstica. El diagnóstico que nos permitiera dar cuenta de las condiciones en las que están nuestros alumnos, los alumnos que aún pertenecen dentro de la escuela, y que vamos a ver qué condiciones o qué características traen en función de los aprendizajes que debe de poseer cada niño, niña o adolescente. Con ello se pretende que identifiquemos cuáles son los aprendizajes fundamentales que es necesario reforzar. Importantísimo, ver, trazar hacia dónde queremos lograr en función de los aprendizajes de nuestros alumnos. En el taller intensivo de capacitación docente que se va a realizar una semana antes de consejo técnico, se van a compartir algunas herramientas que pueden apoyarnos en esta tarea, en particular las fichas descriptivas y la evaluación diagnóstica de los alumnos de educación básica de segundo de primaria a tercero de secundaria, que es lo que maneja la guía del taller intensivo de capacitación docente, que en el desarrollo de esta sesión vamos a estar revisando algunos extractos. Hace algunas horas a nosotros como sector se nos dio la información, entonces por tanto tenemos información calientita que les podemos compartir, a diferencia de algunos otros videos que andan circulando por ahí que todavía no tenían esa información. También es importante señalar que en la sesión 1, que revisamos en el primer video, se analizaron los ámbitos del programa escolar de mejora continua. En ese análisis se identificó cuál es la información con la que se cuenta, especialmente en 2 ámbitos, que es el aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos y los avances de los planes y programas educativos. ¿Con qué intención? Con la intención de que se nos ofreciera un panorama sobre los resultados del aprendizaje de los y las estudiantes de nuestros centros educativos y los aspectos que se deben de atender para lograr que todas y todos alcancen los propósitos educativos. Me sentí como Vicente Fox. Bueno, él decía chiquillos y chiquillas, todas y todos. En esta sesión se tiene como propósito fundamental también complementar el trabajo y el análisis previo que se ha realizado tanto en ese taller intensivo que se va a llevar, reitero de nueva cuenta, una semana antes de consejo técnico intensivo, así como en la fase intensivo de consejo técnico, sobre la importancia, reitero, importancia de la evaluación diagnóstica en este escenario. En cualquier escenario es fundamental entender por qué es importante, pero en este, a raíz de todas las situaciones o todas las condiciones en las que llegan nuestros alumnos, la evaluación diagnóstica nos va a guiar, es nuestro norte, nuestro horizonte hacia en qué hay que trabajar y hacia dónde tenemos que llegar. Es el punto de partida del trabajo de hoy, el cual es hacer un ejercicio de selección de los aprendizajes fundamentales, la esencia de esta tercera sesión, trabajar a partir de los aprendizajes fundamentales que sean de dominio imprescindible para acceder a nuevos contenidos. Estos serán el referente para realizar la valoración diagnóstica, reitero de nueva cuenta,
y para planear la intervención docente en el periodo extraordinario de recuperación, señalado ya dentro de las primeras semanas de clases presenciales, porque todavía hay cierta incertidumbre de si vamos o no a volver. Ustedes tendrán su mejor opinión si las condiciones realmente favorecen un retorno a clases presenciales o si habría que esperarnos un poquito más. Un tema que ha dividido mucho a la sociedad en los últimos días. Tenemos dos grandes propósitos. El primero de ellos es identificar los aprendizajes fundamentales del grado anterior. Aquí es sumamente importante reiterarlo en el desarrollo de la sesión, que nos quede muy claro que esos aprendizajes fundamentales que con los que vamos a trabajar deben de ser del grado anterior y que se consideran a su vez imprescindibles para poder acceder a nuevos contenidos, aprendizajes que tienen que ver con lectura, escritura, resolución de problemas. Por ejemplo, en el caso de las matemáticas, un área que a mí me apasiona, una materia que me encanta es, no podemos multiplicar o dividir sin antes no conocer la suma o la resta, o en este caso las sumas iteradas. Entonces hay que ir paso a paso. Y el segundo propósito es reflexionar sobre los insumos, los instrumentos y las estrategias más pertinentes para iniciar la evaluación diagnóstica. Incluso en ese taller que vamos a llevar, reitero, una semana antes del consejo intensivo, se nos van a dar elementos para elegir la mejor forma de valorar a nuestros alumnos a partir de una evaluación diagnóstica. ¿Qué materiales vamos a implementar? Plan y programa de estudios vigentes, fuentes de información seleccionadas en los ámbitos que tienen que ver con el aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos y los avances en los planes y programas. ¿Y qué producto vamos a generar? Un listado de aprendizajes fundamentales por grado, reitero, aprendizajes del grado anterior al que tenemos en este momento. Aquí es importante abrir un paréntesis para señalar que el plan y programa de estudios debe de ser congruente con el grado anterior. Es decir, si estamos en los grados intermedios, que todavía se sigue manejando plan y programa 2011, pues hay que tomar el 2018 para hacer ese análisis, en caso de que así corresponda. Y empezamos. La primera actividad, parte de una serie de actividades que se van a desarrollar en plenaria y que tienen que ver en función de la reflexión como colectivo acerca de 4 grandes cuestionamientos. Recordemos que estamos centrados en la evaluación diagnóstica y todo lo que eso conlleva. La primera pregunta que nos va a generar una reflexión como colectivo es: ¿qué necesitan aprender las alumnas y los alumnos de su escuela en el presente ciclo escolar? Y aquí cuando decimos que necesitan aprender, estamos hablando en función de los aprendizajes relevantes que corresponden al ciclo escolar anterior. ¿Cuál es la situación de los aprendizajes que prevalecen las alumnas y los alumnos de su escuela? De antemano sabemos que las condiciones han sido sumamente adversas y que seguramente nuestros alumnos estén arrastrando un rezago educativo importante. Entonces, por eso hay que valorar cuál es la situación cognitiva de aprendizajes esperados en las que se encuentran nuestros alumnos. ¿Cuál es la relevancia de la evaluación diagnóstica en este ciclo escolar? Creo que queda sobreentendido que es sumamente importante la evaluación diagnóstica, reitero de nueva cuenta, para permitirnos trazar ese norte de hacia dónde queremos llegar. Y finalmente se habla en el cuarto cuestionamiento reflexivo a partir de una plenaria: ¿qué importancia quiere recuperar y reconocer los aprendizajes obtenidos por las niñas, niños y adolescentes durante el trabajo a distancia? En alguna de las sesiones anteriores les comentaba que es subjetivo el hablar de esas habilidades adquiridas durante el trabajo a distancia, porque muchos alumnos seguramente tuvieron dificultades en apropiarse de diversos contenidos, pero desarrollaron otras habilidades tecnológicas que posiblemente no tenían. Desde el solo hecho de disponer de un dispositivo electrónico para acceder a las videoclases, a las videoreuniones, tomarles fotografías, adjuntar un archivo, etcétera. Todas esas habilidades hay que tomarlas en cuenta. Después, a partir de este momento, vamos a dividir las actividades en equipo. ¿Para qué? Para que a partir de esa organización podamos seleccionar los aprendizajes fundamentales. Una forma de iniciar la valoración diagnóstica es determinar qué queremos valorar. En este sentido, los aprendizajes fundamentales son los referentes que le permitan valorar con objetividad el avance de cada niña, niño o adolescente.
Aquí lo remitiría, no viene señalado dentro de la guía, pero vamos a salirnos un poquito, pero para tener presente de cuál es la esencia de la evaluación diagnóstica, es conveniente que revisemos la página 39 del taller intensivo. En esta parte viene el anexo número 5, nos da una definición a partir de diferentes autores sobre la importancia del diagnóstico. Y por ejemplo, voy a tomar una breve, la segunda la tercera. El diagnóstico pedagógico no debe de verse como una acción unilateral y terminal por parte del docente, sino como una práctica que va a guiar su enseñanza en función de la información obtenida sobre los aprendizajes que poseen los estudiantes y las situaciones que se dan en torno de lo que pueden seguir adquiriendo. Importantísimo, que poseen y que pueden adquirir. Les abro de nueva cuenta un paréntesis para mencionarles que este documento, que corresponde al taller intensivo de capacitación docente, una semana antes de la fase intensiva, será anexado dentro de la carpeta, dentro del link que les vamos a colocar en la descripción, para que ustedes puedan tener acceso a ello y pues puedan revisarlo a mayor detalle, porque lo vamos a seguir mencionando incluso dentro del desarrollo de la sesión. Bueno, el segundo momento, la segunda actividad, nos remite a un fragmento en el cual señala que hay que tomar algunas notas sobre las ideas más relevantes señaladas en este pequeño fragmento. Damos una lectura muy breve, muy general. Empieza hablando sobre la investigación educativa, la cual propone varios criterios para poder identificar los aprendizajes fundamentales. Aquí es importante enfatizar de nueva cuenta en que estamos hablando de los aprendizajes fundamentales y que este extracto de lectura nos menciona cuáles son los criterios sobre los cuales se van a elegir. Primero, los aprendizajes fundamentales deben de ser elegidos en función de si su dominio se considera imprescindible para progresar en la adquisición de otros aprendizajes. Ya le mencionaba el caso matemático. O cuando el aprendizaje corresponda a necesidades educativas en el contexto, demanda y resulta significativo para afrontar, resolver problemas del contexto. Hay que hacerlo contextual, hay que retomar esos aprendizajes que a los alumnos verdaderamente les sirvan para hacer frente a las problemáticas que viven ellos a diario. Bajo el primer criterio pensaríamos, por ejemplo, en el desarrollo de habilidades intelectuales como son la lectura, la escritura, la selección y uso de la información. Y en el segundo caso pensaríamos en este momento en aprendizajes relacionados con una vida saludable. Yo le agregaría uno más, aprendizajes que tengan que ver con la resolución de problemas de corte cotidiano. En el plan y programa de estudio vigente se establece lo que se considera prioritario, independientemente del plan 2011 o 2018. Sin embargo, el maestro y la escuela también tienen un papel fundamental en la decisión sobre lo que es prioritario que deben aprender sus alumnos y alumnas. ¿Quién es mejor para conocerlas que todos ustedes, queridos maestros? Contar con la información sobre las necesidades, problemáticas y condiciones que se presentan en el contexto específico donde viven y se desarrollan sus alumnos. Permite al docente seleccionar, contextualizar y adecuar aquellos aprendizajes y contenidos que se consideran relevantes. Una de las escuelas que pertenece a la zona escolar donde yo laboro, por ejemplo, se encuentra inmersa dentro de una colonia donde los días martes, me parece, martes o jueves, no recuerdo muy bien, pero hay un tianguis que se coloca prácticamente enfrente de la escuela y que abarca varias cuadras. Entonces, ese tipo de situaciones a las que se pueden hacer frente a los estudiantes, que son problemas reales, donde se puede extraer ese tipo de información, hay que tomarla en cuenta. El docente no debe perder de vista que una selección de aprendizajes esperados cuyo dominio se considera imprescindible para aprender nuevos contenidos del grado que se inicia y para cuidar de sí mismo y de los demás en el contexto actual, habilidades intelectuales básicas, lectura y escritura de diversos tipos de textos, me remite directamente a lo que hacemos en CISAR, de complejidad creciente según la edad de los niños, niñas y adolescentes, la capacidad de expresión y argumentación de ideas propias en forma oral y escrita, la comprensión de la lógica del sistema de numeración fundamental, el dominio razonado de las operaciones matemáticas y la capacidad de utilizarlos apropiadamente en la solución del problema, siempre según el grado escolar. Son ejemplos de aprendizajes globales imprescindibles que deben ser cultivados permanentemente. Entonces, aquí nos está dando
de manera implícita una serie de criterios que tenemos que emplear para seleccionar los aprendizajes esperados relevantes. Viene este extracto dentro de un documento de orientaciones pedagógicas para el inicio de organización del ciclo escolar 2020-2021. Se los vamos a anexar también dentro del material que les vamos a colocar en el enlace. Déjenme anotarlo porque luego se me olvida. Ok, perfecto, continuamos. Un segundo. Bueno, entonces en este primer momento de actividades, de actividades por equipo, recapitulo. Lo que vamos a hacer es una lectura y a partir de eso vamos a tomar algunas notas que consideremos relevantes. Ya les mencionaba yo cuáles son algunos ejemplos de los criterios que hay que tomar en cuenta para la selección de los aprendizajes relevantes. Después de eso, lo que vamos a hacer es formar equipos para identificar los aprendizajes fundamentales. Aquí ustedes, según las condiciones de las escuelas, la cantidad de docentes, pueden formar equipos. Tal vez los podemos formar obviamente por grado, sería lo más recomendable, pero pues podrían ustedes allí hacer alguna adecuación según la cantidad de docentes con la que se cuente. Y nos menciona aquí un ejemplo de cómo lo podemos hacer. En preescolar, por ejemplo, les dice o nos dice que revisen los aprendizajes esperados de lenguaje y de educación socioemocional. Fundamental en el último ciclo escolar, ha estado prácticamente presente en muchas de las sesiones que hemos revisado. Ya sabemos por qué, por toda la carga emocional que se ha generado a raíz del confinamiento. Y a partir de eso lo que vamos a hacer es identificar aquellos en los que se considera que pudieran haber avanzado los niños en casa, porque en algunos sí se logró un avance, así como aquellos en los que se necesita trabajar por la importancia de las oportunidades y experiencia que ofrece la escuela. Por ejemplo, las posibilidades de interacción con otros, la expresión, la seguridad, la confianza, todo eso que tiene que ver con la parte emocional. En primaria y secundaria se recomienda formar equipos por grado, lo que les comentaba al inicio, y elegir una asignatura o área para identificar a partir de las fuentes de información con las que se cuentan. Los aprendizajes fundamentales de sus alumnos y alumnas deberían haber alcanzado, dice, en primaria y secundaria formen equipos por grado y elijan una asignatura o área para identificar a partir de las fuentes de información con las que cuentan los aprendizajes fundamentales que sus alumnas y alumnos deberían haber alcanzado el grado anterior para establecer un punto de partida común para la valoración diagnóstica. De nueva cuenta, se enfatiza en que debe corresponder al grado anterior. Continuamos. A ver, se me trabó un poquito. Considere los siguientes elementos para realizar la selección fundamental. ¿Qué elementos hay que tomar en cuenta para seleccionar los aprendizajes esperados, los aprendizajes relevantes? Plan y programa de estudios, obviamente, vigente, que corresponde a la materia que elegimos, campo de formación académica o áreas seleccionadas. Son el referente para identificar el aprendizaje esperado que debieron haber alcanzado en el ciclo anterior. También hay que tomar en cuenta el perfil de egreso como un horizonte que permita reconocer las habilidades y los conocimientos que deben lograr los estudiantes al final del trayecto educativo de su nivel. Hay que tomar en cuenta, a la medida de lo posible, los aprendizajes que son antecedentes para otros del grado que van a trabajar o para grados posteriores. Hay que hacer un ir y venir de esos aprendizajes que son sumamente relevantes, tanto para el grado en el que nos encontramos como para el grado anterior. Y de ser posible, visualizar un poquito más adelante. Hay que dar prioridad a los aprendizajes que favorecen las habilidades y no solo contenidos conceptuales. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Las planeaciones de clase del ciclo escolar anterior, que pudieran ser útiles para identificar aquellos aprendizajes esperados trabajados y las formas en las que se abordó, así como de aquellos en los que no se trabajaron. Continuamos, los listados de aprendizajes fundamentales, como son pruebas estandarizadas o materiales disponibles en la entidad que apoyen a la selección de estos aprendizajes. Aquí en este inciso colocamos un pequeño asterisco porque se ha comentado incluso que la autoridad educativa local va a generar esa lista de aprendizajes fundamentales. Independientemente de ello, yo sugeriría que no nos esperáramos, que realizáramos esa actividad, porque recordemos que todo esto debe de ser contextual, que es a partir de las características de nuestros alumnos. ¿Y qué más vamos a tomar en cuenta? La experiencia y el conocimiento sobre el currículo y la necesidad de las problemáticas y las condiciones que presentan los niños, niñas y adolescentes
en el contexto específico donde viven y se desarrollan. Esto les va a permitir seleccionar, contextualizar y adecuar los aprendizajes y contenidos que se consideran relevantes. Seguimos. Con estos elementos, decidan cómo se van a organizar para determinar los aprendizajes fundamentales que deberán reforzar en su plan de acción para el periodo extraordinario de recuperación. Elaboren un listado prioritario de los aprendizajes fundamentales por grado o nivel de la asignatura, área o campo que hayan elegido. Los avances que tengan, compártanlos en archivo electrónico a la dirección escolar o al personal designado para que sean incorporados en el cuadro general de todos los grados a que puedan acudir en otros momentos del ciclo escolar. Aquí es importante este pequeño recuadro que le anexamos tal cual y viene dentro de la guía. Recuerden que la selección de aprendizajes fundamentales implica los contenidos cuyo dominio se consideran imprescindibles para la adquisición de otros aprendizajes y que contribuyen al desarrollo integral de las y los estudiantes. No debe de ser una larga lista, hay que priorizar. Son aquellos prioritarios y necesarios para que los niños, niñas y adolescentes continúen con su trayecto educativo. Hay que ser precisos, hay que ver qué aprendizajes realmente son fundamentales e importantes para que los alumnos, además de continuar, puedan apropiarse de otras nociones, otros contenidos u otros aprendizajes que correspondan ahora sí al grado en el que se encuentra. Habrá que integrarlos en un instrumento o una estrategia de evaluación, valoración diagnóstica. En el taller intensivo de capacitación docente se va a profundizar un poco más sobre lo que corresponde a la evaluación diagnóstica, que permita tener un panorama general de la situación de sus alumnas y alumnos. De ahí la relevancia del análisis en colectivo para su selección. Entonces me regreso un poquito más. ¿Qué aprendizajes hay que tomar en cuenta? Porque podríamos tener tal vez un poquito de duda respecto a qué materias, en qué materias centrarnos. Bueno, hay que revisar primeramente este extracto que les presentaba y más o menos podemos entender que hace alusión a lo que tenga que ver con lectura, escritura, uso de la información, lo relacionado con la vida saludable, lo que tenga que ver con la resolución de problemas, más o menos podemos inferir por dónde se puede aproximar y algunas otras más que creamos que son relevantes e importantes para adquirir alguna otra noción o contenido. Les anexo aquí en la presentación, de igual forma, este formato editable se los vamos a colocar en la carpeta donde vayamos metiendo todos los documentos que vamos a usar para esta tercera sesión. Un ejemplo de un formato que podemos emplear para realizar ese llenado, ese listado de los aprendizajes fundamentales. Recordemos que nos menciona que elijamos una materia, el aprendizaje relevante, y yo le puedo agregar aquí la fuente de selección, es decir, si tiene que ver con el perfil de egreso, con los aprendizajes que corresponden al ciclo escolar anterior, con la experiencia, con aquellas habilidades que creamos que sean importantes para con los alumnos. Y bueno, nos vamos a la parte de la evaluación diagnóstica, donde entramos de lleno a la actividad número 4, ya casi estamos por finalizar. En esta actividad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a retomar el listado de los aprendizajes fundamentales, lo que nos genere lo que nos genere este pequeño cuadrito, esta pequeña tabla que les estamos anexando, la vamos a retomar y vamos a dialogar sobre las herramientas para realizar la valoración diagnóstica de sus estudiantes en las primeras semanas de clase. Para ello, vamos a considerar lo siguiente. Bien, pregunta, ¿su escuela utilizará las herramientas de evaluación diagnóstica para alumnos de educación básica para segundo de primaria o tercero de secundaria? ¿Viene aquí algún curso que nos están sugiriendo que tomemos, además de una página de manera oficial donde podemos extraer toda esta información? Ahorita se la vamos a presentar. En caso de que estas herramientas no estén disponibles para su grupo de alumnos, para aquellos casos, por ejemplo, primer grado o preescolar, que no sea posible aplicarlas o que ustedes hayan decidido diseñar herramientas propias, ¿qué tipo de estrategias utilizarán para su valoración diagnóstica? Aquí como tip, todas esas evaluaciones, la evaluación centrada en preescolar, sabemos que es más cualitativo, entonces hay que centrarlo un poquito en la parte emocional para poder más o menos determinar cuál es la esencia de la evaluación diagnóstica en preescolar. ¿Qué tipo de actividades, instrumentos o recursos permiten obtener información acerca de lo que saben y pueden hacer los niños, niñas y adolescentes en relación con los aprendizajes fundamentales?
cuáles son las más pertinentes, considera las orientaciones didácticas y para la evaluación definidas en los programas de estudio. Aquí les abro otro paréntesis para darle una información de primera mano, que hasta el momento nos las acaban de compartir en el transcurso de la mañana desde nuestro sector. Nos remite directamente a lo que en teoría, en el momento en el que estemos llevando esta sesión, en la semana que corresponda a su revisión, se retome del esquema que se realizó en la sesión 3 del taller intensivo de capacitación docente para obtener información sobre el aprendizaje de sus alumnas y alumnos y complementen a partir del trabajo realizado en esta sesión. A ver, nos salimos. Esta es la página o el anexo a donde nos envía, perdón, este es el esquema donde nos está mandando esta tercera sesión de consejo intensivo, donde nos dice cuáles son las herramientas que podemos utilizar para hacer diagnóstico. Y aquí nos maneja una serie de elementos que podemos tomar en cuenta. Repito, esa información que en el momento en el que estamos grabando este video todavía no se conoce porque el taller apenas estamos próximo a realizarlo. ¿Y qué herramienta nos menciona? Pues evidencias y productos, observación directa y sistemática de alumnos y alumnos, entrevistas individuales o grupales, entrevistas a familias, etcétera. Fundamental conocer la percepción de la familia, fichas de la salud, son ficheros que se han estado manejando en sesiones anteriores, aplicación de instrumentos escritos, preguntas orales. Nosotros, por ejemplo, en nuestra zona escolar, realizamos una evaluación diagnóstica de corte, por llamarlo así, una evaluación final, perdón, no diagnóstica, fue una evaluación final, a manera de muestra para valorar más o menos las condiciones en las que se encontraban nuestros alumnos. También aplicamos ejercicios de CISAT que nos arrojan cierta información que es importante tomar en cuenta. Seguramente algunos de ustedes tienen más o menos información de ese tipo. Observación del comportamiento en escenario de juego libre y dirigido. Es difícil porque pues, la mayoría de las actividades se realizaron de manera virtual. Más o menos, pues también podemos valorar un poquito el comportamiento de nuestros alumnos. Documentación escolar, es decir, esos expedientes que se han acumulado, que corresponden, por ejemplo, a ciclos escolares anteriores y que también puede ser una herramienta muy importante. Guías de observación, portafolio, bitácora, revisión de libretas, elaboración de guías para el desarrollo con ítems de desarrollo para docentes y madres, análisis del comportamiento del alumno o el alumno en actividades grupales. Entonces, esta parte es a lo que se refiere, a lo que retomemos dentro de la sesión 3, que corresponde a eso que les acabo de presentar y que hay que tomar en cuenta para complementar las herramientas que habremos de emplear para la evaluación diagnóstica, para la evaluación de los aprendizajes fundamentales de nuestros alumnos. Muy bien, regresamos a la presentación. Disculpe ustedes por este ir y venir, pero creo que es importante revisarla ahí. No quise meterla dentro de la presentación. Bueno, y de nueva cuenta, estábamos trabajando en equipo, pues ahora nos vamos a trabajar de manera de plenaria. Si lo estamos realizando de manera virtual, que es, creo yo, una de las principales recomendaciones, al menos, si bien es cierto que se nos está pidiendo en algunas entidades que volvamos a clases presenciales a partir del 30, pues todavía la sesión intensiva se puede manejar de manera virtual. Entonces, ya sea que lo hagamos en conexión o que pues, si hay condiciones para realizarlo de forma presencial, siempre y cuando cuidando todas las medidas sanitarias que nos han recomendado muchas veces por allí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Compartir en plenaria el trabajo realizado en equipo con respecto a, recordemos que estábamos trabajando en equipo en la selección de los aprendizajes fundamentales y qué es lo que vamos a hacer, es lo que vamos a compartir. Los aprendizajes fundamentales que utilizarán para realizar la valoración diagnóstica. Enfatizo aprendizajes fundamentales que correspondan al grado anterior, que sean prioritarios y que abonen a otras condiciones que ya se han estado revisando. Las estrategias, instrumentos y herramientas que consideran más pertinentes para realizar la valoración diagnóstica, ese pequeño cuadro que acabamos de revisar y que ustedes van a revisar, va a la redundancia, más a fondo en el taller intensivo. Y finalmente lo que vamos a hacer es intercambiar opiniones sobre el trabajo desarrollado y realizar los ajustes necesarios para mejorar los productos obtenidos. Para finalizar, recordemos que todas estas actividades tienen una relación muy estrecha con el programa escolar de mejora continua.
Incluso algunas de las conclusiones, me brinco a este pequeño cuadrito que viene en la parte de abajo, donde se hace alusión a que las conclusiones que nos genere la resolución de estos cuestionamientos van a ser motivo las vamos a rescatar y las vamos a abordar en la sesión número 5. Y en la sesión número 5 es ya más o menos donde vamos a ir esbozando un borrador final, un borrador inicial del programa escolar de mejora continua. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta actividad? La actividad número 6, la última de la guía, de esta sesión número 3, vamos a reflexionar sobre los siguientes cuestionamientos. Algunos de los objetivos del programa escolar de mejora continua atiende la consolidación de los aprendizajes fundamentales, así como su tratamiento didáctico, considerando los enfoques pedagógicos de los campos de formación, asignaturas y áreas. En la primera sesión empezamos a trabajar sobre los objetivos del programa escolar de mejora continua. En esta tercera sesión, donde estamos abordando los aprendizajes fundamentales, vamos a hacer esa vinculación para valorar si esos objetivos permiten que se consoliden los aprendizajes fundamentales que acabamos de elegir, que acabamos de plasmar en el recuadro que les presentaba. Entonces, es retomar lo que se hizo en la primera sesión para vincularlo con esto y hacer esa reflexión. ¿Qué problemáticas educativas identificadas en la sesión 1, regresamos, se relacionan con la valoración diagnóstica? ¿En qué ámbitos se encuentran? En la sesión número 1 estuvimos revisando los 8 ámbitos, además de la problemática centrada en el diagnóstico. Todo eso que estuvimos revisando se relaciona con la evaluación diagnóstica o con la valoración diagnóstica. ¿Cuáles son los ámbitos que más se relacionan? Es necesario traducir los resultados de la valoración diagnóstica como una meta a desarrollar para el cumplimiento del o los objetivos propuestos en el programa escolar de mejora continua. ¿Cómo la definirían? Posiblemente ya tengamos algunas metas que estructuramos en la primera sesión, pero resulta que la evaluación diagnóstica que está centrada en esta tercera sesión, ¿qué tiene que ver? ¿No? Ya hemos estado trabajando en evaluación diagnóstica de alguna forma implícita, pero aquí en este momento donde estamos diseñando realmente o seleccionando esos aprendizajes relevantes, lo que vamos a hacer es, si eso que estamos haciendo pudiéramos convertirlo en una meta. Y si es así, ¿cuáles son los objetivos que hay que proponer en el programa escolar de mejora continua? Y si es así, ¿cómo quedaría nuestra meta? ¿Cómo la definiríamos? ¿Hacia dónde nos va a guiar esa meta? ¿Qué es lo que quisiéramos lograr con ella? Y al final lo que vamos a hacer es, recordemos que estamos reflexionando, bueno, vamos a reflexionar sobre las acciones que realizarán para la valoración diagnóstica de esos estudiantes. ¿Cómo contribuyen a atender los objetivos y las metas de su programa escolar de mejora continua? Todo esto nos va a generar una conclusión. Ustedes, maestros, ustedes directores, habrán de determinar si esa conclusión la podemos generar a manera de colectivo, la podemos generar por pares, por grados, etcétera, y construir una gran reflexión, porque esta conclusión lo que vamos a hacer es retomarla para la sesión número 5. También es importante señalar que la recomendación durante el desarrollo de las sesiones es que vayamos juntando toda esta información, de preferencia en archivos electrónicos, que haya un responsable que tenga control de ella para que cuando se necesite la podamos rescatar, como es el caso. Y pues con esto cerraríamos Eso es todo, amigos. Ok, con esta cerraríamos la sesión número 3. Nos quedan 2. Esperemos que les esté siendo de mucha ayuda. Lo único que les quiero recordar es que toda esta información que estamos generando las vamos a estar anexando dentro de unas carpetas, un enlace que les vamos a compartir en la descripción, donde ustedes van a poder descargar la información, la presentación, todos esos anexos que se requieran para el desarrollo de cada una de las sesiones. Aquí en este caso estamos trabajando la tercera sesión y pues aquí tenemos ya el taller intensivo, la presentación del taller intensivo, faltaría anexar esta presentación y el formato donde vienen los aprendizajes relevantes. No quiero finalizar, no me quiero retirar sin recordarles
que nos ayudarían mucho compartiendo, reaccionando, siguiendo nuestra página en educación. Quienes ya nos conocen, pues saben que subimos video constantemente sobre diversos temas educativos. En este caso, pues quisimos hacer algo diferente, algo que los pueda ayudar un poquito más al inicio del ciclo escolar. Cualquier comentario o duda, estamos a la orden y si no hay más que decir, nos vemos en la sesión número 4. Un placer, que tengan buena noche, nos vemos. Buenos días, buena madrugada, nos vemos pronto. Bye.